Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Richie, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Recién llegado de Italia. Sí, Italia. Eso es. Estaba allí presentando el libro. Sí, ha salido allí con Feltrinelli y estoy muy contento. Qué bien. Mañana se cumplen esta madrugada, de hecho, se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania y veremos una imagen que refleja muy bien el grado de compromiso y apoyo que recibe Zelensky por parte de los que en estos años han sido sus aliados. En nombre de la Unión Europea está previsto que viajen la presidenta de la Comisión, von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa. En representación de Estados Unidos, por lo que sabemos hasta ahora, irá personal de la embajada. En Kiev está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Nico, mañana es un día importante para los ucranianos para medir el grado de apoyo internacional que reciben. ¿Cómo se recibe allí este perfil bajísimo de Estados Unidos en los actos de mañana? Pues imagínate, Aimar, de recibir al mismísimo Joe Biden hace 3 años aquí, que se presentó por sorpresa, recordarás, en Kiev. Eso sí, previo aviso al Kremlin y con un dispositivo de seguridad muy particular, pero estuvo el presidente de los Estados Unidos aquí apoyando a Zelensky un año después del inicio de la invasión rusa a gran escala, que comenzaba tal día como hoy, hace 4 años. De hecho, faltan unas 3 horas para que comience ese aniversario simbólico, aunque la guerra había comenzado mucho antes. Así que aquí, lo que nos han dicho, y hemos estado con algunos ministros, digamos, del gabinete de Zelensky, off the record, nos decían que están muy decepcionados con la actitud de Donald Trump, que están también plegados a lo que pueda imponer él en la mesa de negociación y que sobre todo se quedan con el apoyo de la Unión Europea. Vendrán von der Leyen, vendrá Costa. Veremos que otro presidente o jefe de Estado puede asistir a estos actos simbólicos, que como siempre consistirán en una ofrenda floral, en los retratos y en los nombres de los caídos, tanto cerca de lo que es uno de los ministerios más importantes y también donde está el Hotel Intercontinental, uno de los lugares claves en la política aquí en Kiev, donde están los tanques rusos que han sido capturados por el ejército. Luego también acudirán a la Plaza Maidán y ahí habrá también representación de algún representante de España, pero no será el presidente español. Así que se prefieren quedar, a tu pregunta, Aimar, con el apoyo de la Unión Europea, que es lo que les queda, y de hecho en la práctica es la Unión Europea la que está sosteniendo a Ucrania desde que llegó Donald Trump a la presidencia de la Casa Blanca. Nico, tú has estado cubriendo esta guerra sobre el terreno durante estos 4 años. ¿Cómo ha cambiado el estado de ánimo de los ucranianos en este tiempo? La fatiga es evidente, Aimar. La gente está agotada de la guerra. 15.000 civiles muertos después, según Naciones Unidas. Centenares de miles de víctimas militares, aunque no las reconoce ni el ejército ucraniano ni el ejército ruso. Los cementerios están llenos de esas banderas simbólicas y de los retratos de los caídos. Y están cansados de la guerra. Están cansados de una guerra que en este invierno les ha sometido a una tortura. Hemos tenido aquí temperatura de 24 grados bajo cero, sin calefacción. Varios distritos importantes de Kiev, aunque en el este esto ya lo llevan viviendo desde hace muchos años. Y esa mezcla de esa tortura psicológica, de las muertes diarias, de esos enterramientos diarios, de los desaparecidos, de los 7.000 prisioneros que quedan todavía en manos de Moscú, está lastrando, digamos, el ánimo de la sociedad ucraniana. Pero por otro lado, Aimar, también en todo lo que es esta propaganda bélica, pues se sigue alimentando la idea de que de ninguna manera en las negociaciones Ucrania puede ceder el territorio y ceder a esas pretensiones de Putin, apoyadas por Trump, porque sería ceder, digamos, a la memoria de todos esos muertos. Son muchas las claves, ha cambiado mucho la guerra, el frente ahora es invisible, ya no hay una trinchera, unos tanques, hablamos hoy de la guerra de los drones claramente, ha cambiado mucho Ucrania y sin duda alguna, Aimar, nadie imaginaba hace 4 años que la guerra tecnológicamente iba a cambiar de manera tan increíble como lo ha hecho en estos 4 años. Y desgraciadamente sigue el conflicto y aquí hay mucho pesimismo, por lo menos en el gabinete de Zelensky, de que se pueda concretar unas negociaciones, salvo, eso sí,
imposición o bravuconada de Donald Trump, a la que tendría que también ceder la Unión Europea. Nico, mil gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Andrea, esto que dice Nico es crucial, porque esto empezó como una guerra de trincheras, algo que asociamos al siglo XX, pero que después se han integrado los drones, la tecnología del siglo XXI, y a pesar de esas últimas novedades de tecnología militar, tampoco ha cambiado el ritmo de la guerra. Sí, efectivamente, está en un estado de cierta congelación, digamos, ¿no? Y lo está precisamente por estas tecnologías, porque ahora mismo los drones son los dueños y señores de la línea de frente, con una capacidad de detectar y golpear todo lo que se mueve a una distancia bastante considerable de la línea de contacto. Y esto ha cambiado por completo la manera de concebir tácticamente el conflicto, que empezó con estas columnas de tanques, de camiones, etcétera, y ahora es otra cosa. Es muy difícil moverse y eso es uno de los elementos clave para entender, la parálisis del movimiento del frente. ¿Cuál es el objetivo estratégico de Putin en este momento? Sí, pues yo creo que desde el principio y ahora mismo sigue siendo el mismo. Y es someter a Ucrania, pero no como un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir un objetivo que va más allá de Ucrania, que es la reafirmación de una esfera de influencia, de una proyección imperial, es la voluntad de, a través del golpe a Ucrania, frenar la ampliación de la OTAN, y es también destrozar un proyecto democrático incipiente que tenía y tiene muchos defectos y dificultades, pero que iba arraigando, que podía tener un potencial y que si hubiese cristalizado, hubiese representado una amenaza directa para el dominio de Putin, porque en un país hermano con una historia parecida, el ejemplo de una democracia próspera y libre pues hubiese proyectado una sombra muy oscura sobre su régimen autoritario en Rusia. ¿Y está consiguiendo eso, impedir que Ucrania consolide un sistema político soberano occidentalizado? Yo creo que está fallando en toda la línea. Todos los objetivos que he dicho no está cumpliendo ninguno. La OTAN, de hecho, se ha ampliado porque han entrado Finlandia y Suecia. Y en cuanto a Ucrania, por supuesto, es un país con graves dificultades políticas. Hemos visto casos de corrupción, pero atención, el que aflora en casos de corrupción es también un síntoma de vitalidad de la sociedad civil, de las instituciones. ¿Por qué afloran? Porque afloran porque hay efectivamente unas instituciones y una sociedad civil que empuja. Por lo tanto, en toda la línea y sobre todo en la manera en la que ha espoleado el fortalecimiento de una identidad ucrania propia, independiente, yo creo que hay muchos elementos para considerar que de momento es un gran fracaso que cuesta muchísimo en vidas humanas a Rusia y que no ha conseguido los objetivos estratégicos. ¿Veremos de verdad ver a nuestros ojos la incorporación de Ucrania como país miembro de la Unión Europea en 2027? Se está hablando ya de eso. Yo creo que no. Yo creo que esto, por lo que he podido hablar con fuentes de distintos países europeos, es un escenario que no se va a materializar. Sí creo que hay una voluntad bastante firme de seguir apoyando a Ucrania, pese a las dificultades, pese a los caballos de Troya internos que tenemos en la UE. Yo sí detecto que hay una voluntad, pero no creo que esto pueda ir tan rápido como para que la Ucrania se integre en la UE tan pronto como al año que viene. Lo de los caballos de Troya que tenemos dentro, esto es increíble y lo estamos viendo ahora mismo, porque hay que desbloquear, uno, el préstamo que los europeos pactamos en diciembre para darle a Ucrania. Ya le hemos dado casi 200.000 millones de euros, ahora este préstamo es de 90 y pico mil millones, es un salvavidas financiero grande. Y esto lo teníamos ya cerrado entre los 27. De hecho, Hungría, que es, digamos, el más anti-Ucrania de toda la lista de los países europeos, más pro-Putin, llegó a aceptar esto y ahora se está echando atrás. Efectivamente, se está echando atrás y de nuevo nos encontramos con un bastón entre las ruedas colocado desde dentro de nuestro propio perímetro, ¿no? Y claro, el problema es que el caballo de Troya ahora es un jano bifrente, con doble función, ¿no? Porque sabíamos desde hace unos años que Víctor Orbán tenía unas tendencias filo-rusas, proputinistas, etcétera,
Y claro, ahora desde enero de 2025, con el regreso al poder de Trump, es también caballo de Troya trumpista, ¿no? Un caballo de doble función, un caballo de Troya de doble función. Y es, particularmente poderoso. La buena noticia es que hay opciones, tal vez, de echarle democráticamente, a ver qué ocurrirá. Pero de momento es claramente una piedra en el motor. Y no es la única. Es que no es solo él, está el eslovaco Fico también, claro. No es la única. República Checa también. Está eslovaco, están otros y hay quienes, están aguardando su momento para alcanzar el poder. Y entonces no podemos confiarnos en nada. Pronto podríamos tener fuerzas con simpatías por Rusia o simpatía con el trumpismo en el poder en capitales fundamentales, ¿no? ¿En cuáles estás pensando? Bueno, pues estoy pensando en París y Berlín. Creo que nadie puede descartar ese escenario. Creo que no se puede descartar en ningún lugar. Y creo que debemos trabajar en el asunto de Ucrania y en todo lo que es la amenaza que ciñe sobre Europa, con la conciencia de que puede ser el último tren antes de la noche. Yeah. Bueno, de momento tenemos bastante localizados ahí en el este a estos quintacolumnistas rusos y, por ejemplo, una de las cosas que están frenando es el 20º paquete de sanciones a Rusia. Yo te pregunto, ¿las sanciones realmente están sirviendo para algo? Porque la economía rusa de momento tira. Sí, la economía rusa ha resistido. Entonces, ¿servir para algo? Sí. Han servido, desde luego han hecho daño, ha habido, unas derivadas complicadas para Rusia de gestionar. La congelación, por ejemplo, de los activos rusos en el exterior ha sido un golpe maestro y muy sustancial, pero no han sido desde luego suficiente para alterar el curso del conflicto. Esto, es un mecanismo en devenir. Entonces, como bien señalas, pues había una voluntad de aprobar un nuevo paquete torpedeado por Orbán y algunos otros. ¿Y serviría esto para dar un empuje decisivo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no son decisivas las sanciones? Bueno, sustancialmente porque ha habido importantes países, una gran parte del mundo, que no las ha secundado, no las ha seguido y ha permitido a Rusia respirar, ir respirando. Esa es la razón fundamental. Ha encontrado mercados para vender su energía, lo que ha llenado sus arcas, y ha encontrado otros socios con los cuales comerciar, desde luego China, que tiene en sus manos literalmente el poder de frenar esta guerra, porque Rusia no podría realmente seguir adelante como lo hace sin el respaldo de China. Y entonces, por estos motivos... ¿Y por qué los chinos no paran? ¿O no hacen parar? Sí, los chinos no paran porque no les interesa, está clarísimo. No les interesa por varios motivos. Uno, porque no quieren que se venga abajo un socio que les acompaña en el desafío al orden hegemonizado por Occidente, ¿no? No quieren, no se pueden permitir que Rusia se hunda. Una derrota de Rusia en Ucrania sería un colapso peligroso, con un devenir incierto, que preocupa también en Occidente, por cierto, que es una de las cosas que ha frenado a algunos, ¿no? Putin es muy malo, lo que venga después puede ser hasta peor, ¿no? Desde luego los chinos no lo desean, pero además les conviene que Europa esté empantanada en esto, ¿no? Yeah. Porque Europa, aunque no sea una gran potencia militar o diplomática, sí es un territorio en el que hay un potencial industrial y tecnológico, ¿no? Entonces, que estemos un poco fastidiados y teniendo que sufrir, invirtiendo nuestras energías y dineros en este asunto, a los chinos no les viene mal, con lo cual es evidentemente una elección motivada, racional. He escuchado a Zelensky en la BBC decir que Putin, invadiendo Ucrania, declaró la Tercera Guerra Mundial. No sé si él hace un diagnóstico que los demás no somos capaces de ver todavía y él lo está viendo clarísimamente desde el centro del escenario, o es que Zelensky está ya pasado de rosca. Yo, desde luego, no pondría un titular diciendo que estamos en la Tercera Guerra Mundial bajo mi firma, ¿no? Yeah. Con una tribuna, una columna, etcétera. Lo que sí creo es que estamos ante un conflicto que, aunque territorialmente está muy localizado, en realidad va mucho más allá de la zona afectada por el conflicto. Creo que la declaración de Zelensky hay que interpretarla en el sentido de un líder político que trata con todos los medios de concitar el apoyo que su gente necesita. Y para ello trata de hacer ver a los demás que esto no es un conflicto
solo atañe a Ucrania y a Rusia. Y en esto tienes razón. Entonces, es una hipérbole lo de la Tercera Guerra Mundial, que yo creo que no está justificada, pero atención, no es solo que haya decenas de países involucrados, bien sea porque por el lado de Ucrania hay medio centenar de países en el grupo de apoyo, ¿no? Muchos de los cuales proveen armamento, es decir, no es un apoyo moral, ¿no? o de entregar cascos y cubiertas. Es, por el otro lado, Rusia, el agresor, que recibe el apoyo militar de Irán, de Corea del Norte, el apoyo comercial y tecnológico de China, Bielorrusia, que ofrece una base logística. Hay mucha gente involucrada. Esto no hace de ese conflicto una guerra mundial, pero sí que está muy internacionalizado. Pero sobre todo, y esto es lo más fundamental, Aimar, es que esto de verdad nos atañe a todos. Todas las guerras son terribles. Todas hacen sufrir a los civiles, a los niños. Algunas de ellas son realmente espantosas, ¿no? Como lo que hemos visto en Gaza, una cosa espantosa. Ahora, no todas las guerras son iguales. Esto no disminuye ni de 1 milímetro el sufrimiento de los civiles, que es igual en todas partes, pero no todas las guerras son iguales. Y esta es verdad que es una guerra con una onda expansiva descomunal. ¿Por qué? Porque es una guerra que trata de recuperar desde una potencia nuclear planteamientos imperialistas, que pretende partir el espinazo a una democracia, que pretende básicamente volar un orden internacional con los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, de una manera sin parangón, porque Estados Unidos invadió Irak sin derecho, pero no anexionó. Lo que está haciendo Putin va más allá, quiere anexionar. Entonces es algo que realmente va a la yugular de un orden y que es un golpe potencialmente letal para democracia, derechos humanos. Y eso lo tenemos que sentir todos, más allá de las fronteras de Ucrania. ¿Qué crees que se va a priorizar? ¿Una paz justa o una paz duradera? Pues esto es un dilema complicado de resolver. Yo creo que de momento estamos muy lejos tanto de una paz justa como de una duradera, y creo que desde el lado occidental no estamos en condiciones todavía ni siquiera de apostar por un lado o por el otro. ¿Por qué? Porque Putin no quiere, no está todavía ahí. Aunque Rusia esté sufriendo mucho, por lo que consigo entender, creo que no está en el punto de querer aceptar una paz medianamente razonable para los ucranianos y por tanto los demás. Y como nosotros no queremos imponer a los ucranianos, porque es su tierra, su democracia, su derecho, pues mientras ellos no lo vean claro, no lo van a aceptar. Andrea, ¿qué libro nos recomiendas para esta semana? Pues os recomiendo un libro relacionado con todo esto. Se llama Si Rusia ganara, lo ha escrito Carlo Massala, que es un experto en cuestiones de seguridad, y lo publica Península. Es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio de perspectiva. Imagina una situación en la cual precisamente se alcanza un pacto de paz desfavorable para Ucrania, no muy sólido. Imagina lo que pasa después. No voy a desvelar cuál es el recorrido de imaginación que este experto hace, pero cuento que empieza pues con una agresión de soldados rusos a 2 localidades de Estonia. No mucho después de un pacto como tal vez aquellos que se barajan ahora mismo. No doy detalles, pero creo que es interesante y creo que nos invita de nuevo a pensar hasta qué punto estamos involucrados en esto como una amenaza hacia la democracia en Europa. Si Rusia ganara, de Carlo Massala, editorial Península. Andrea Ricci, mil gracias. Buenas noches. Gracias, Aimar. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.